Quisiera compartir con ustedes la temática del día de hoy. Se alinea con lo que hemos estado viendo la última semana y también es una pequeña extensión de lo que vi la semana pasada específicamente. Hemos estado hablando de este gran tema de esperar la segunda venida del Señor. Hemos descrito, ¿cierto?, como lo que la Biblia nos plantea respecto de lo que es la segunda venida del Señor, pero al mismo tiempo hemos tratado de entender cómo es esa espera, cómo es que nosotros tenemos que caminar con el Señor y, por supuesto, obtener instrucción y ejemplo en su palabra. Vamos a pedir a los jóvenes aquí, ahí sí, para que pueda avanzar. Dame un segundito, ahí ya lo van a habilitar. De tal forma que podamos nosotros comprender cómo caminar con el Señor en este proceso. Uno de los grandes desafíos de la vida cristiana es justamente esto. Y a la vez es un desafío porque en el mundo tenemos muchas opciones de caminos. La gente plantea caminos propios, las personas también establecen caminos que les parecen que son correctos. La Biblia nos advierte que el ser humano corre el riesgo a veces de echar a andar caminos propios, pero que finalmente son caminos que pueden conducir incluso a la muerte. Así es que hay que ser muy sabio y hay que estar muy atento para poder comprender entonces si estamos o no en el camino del Señor. Y para aquellos que están viviendo en su gracia, en su misericordia, entonces también aferrar al Señor, aferrar nuestra vida al Señor, caminar con Él, hacerlo con decisión, con determinación, de tal forma que las distintas circunstancias que afectan nuestra vida finalmente no dañen ese caminar cristiano, sino que al contrario se vaya afianzando y nos permita aferrarnos al Señor a cada evento, en cada paso. Esperando la segunda venida del Señor, todos estos temas son los que hemos tratado, guiados por la profecía bíblica. Velemos, edifiquémonos, seamos sobrios, oremos y soportémonos más abajo, congreguémonos, animémonos, crezcamos en discernimiento e influencia y unánimes en sus propósitos. Las últimas 2 semanas nos hemos dedicado a lo que está en rojo. Mantengámonos en el camino. 1, la semana pasada, y 2, hoy. El día jueves vamos a tocar una tercera parte de esta misma temática y espero que el día domingo, la próxima semana, podamos cerrar este ciclo esperando la segunda venida, comprendiendo cómo es que la resurrección de Jesús entonces nos da esta expectativa, esta esperanza y nos permite cerrar esta historia, ¿cierto?, en comprendiendo más profundamente su obra en medio nuestro. Y antes de leer el pasaje, una pequeña introducción, como siempre, los caminos de la vida. Voy a preguntar inmediatamente, ¿alguno pensó en alguna canción cuando apareció este título? Seamos honestos porque estamos en la casa del Señor. Que levanten la mano todos los que pensaron en una canción. ¿Sí? Bueno. Quiero decir que no fue intencional poner esta frase ahí. Bien. Bueno, estas son las cosas que tenemos que enfrentar con la vida cristiana. ¿Qué le vamos a hacer? Así se camina con el Señor. Los caminos de la vida, claro, por supuesto. Son frases muy recurrentes y la gente le ha puesto música a esto y de alguna forma son frases que son recurrentes en nuestra idiosincrasia, en nuestra realidad como latino. El mundo ha generado conceptos para esto. Y lo uno a lo que nos preguntábamos la semana pasada. ¿Todo conduce a Dios? ¿Todos los caminos conducen a Dios? ¿Sí? El ser humano crea diferentes caminos. Ahí hay una expresión que también es la letra de una canción. ¿Algunos la conocen? También, ¿cierto? Claro, el ser humano le pone letra y música a su forma de sentir y entender las cosas. Un camino a mi manera. De hecho, Elvis Presley en uno de sus últimos conciertos cantó esta canción, que la popularizó más bien Frank Sinatra, pero se hizo muy conocida y es una canción que es muy significativa para las personas en general. Sin embargo, los caminos de la vida, o un a mi manera, ¿sí?, esto que implica de alguna forma una autoayuda, una autodeterminación, o tomar el control del destino, dicen algunos, que es hacer lo que quiero hacer y orientarme hacia donde yo quiero ir. Génesis 3, de hecho, nos plantea que en gran medida ese tal vez es la fuente del problema, ¿sí? Pensar que yo puedo construir un camino independiente de Dios es la fuente del problema. La tentación hacia Adán y Eva es muy básica. El enemigo les dice, ustedes pueden ser como Dios. Con eso les está diciendo sutilmente, ustedes no necesitan a Dios, ustedes pueden trazar su camino y pueden trazar una senda de tal forma que
trazando esa senda van a sentir de alguna manera felicidad, alegría, van a sentir satisfacción con la vida. Una sutileza que los lleva a tomar una decisión que termina haciendo que se aparten de los caminos del Señor, asumiendo que solos pueden construir una vida. Mucha gente sigue pensando así, y es por eso que traza vidas a su manera, con sus propios objetivos y con sus propios fines. Por eso algunos también prefieren negar la existencia de Dios, porque la existencia de Dios evidentemente me obliga a tener que preguntarle a ese Dios por los caminos. Algunos plantean entonces que es mejor no creer en Dios. Hay un Dios que, si existe de la forma en que entendemos bíblicamente, obviamente genera ciertas inquietudes. Otro, voy a mencionar solamente algunos, no todos, ¿no? Obviamente sería imposible mencionar todos los caminos. Pero si uno va al hinduismo, por ejemplo, algo también muy practicado en el mundo occidental hoy, del mundo oriental, pero muy del mundo occidental hoy. El hinduismo propone un triple camino, el marga, ¿sí? Las obras, el conocimiento y la devoción. Parece que ahí estaría encerrado todo lo que las personas necesitan, o todo lo que debe estar en un camino. El taoísmo, ¿lo han escuchado el taoísmo? ¿Sí? Está bastante popularizado en el mundo occidental, más de lo que la gente cree, porque en realidad tal vez como palabra no es tan popular, pero lo que enseña sí es muy popular en medio de las personas. Por ejemplo, propone actuar en armonía con el flujo natural del universo. ¿Han escuchado esa frase? ¿Sí? Evitando forzar las situaciones, privilegiando la no acción. Es como no luchar contra los acontecimientos, no luchar contra el destino, no luchar contra las cosas que ocurran. Ustedes van a escuchar frases como dejarse llevar, dejar ser, soltar. ¿Han escuchado esos conceptos? Como suéltalo, déjalo ir, ¿no? Entra en el flujo del universo para que las cosas caminen. ¿Bien? Desde ahí tenemos algunos elementos como el Feng Shui. Hay personas que lo practican, que tiene que ver con equilibrar la energía para atraer el bienestar. Y por eso es que muchos organizan su casa, por ejemplo, con los 5 elementos que plantean ellos, ¿no? Que tienen que estar en cierto orden, en cierto punto, en cierta dirección, con ciertos hábitos, porque de esa manera aparentemente se entra en el equilibrio con el universo y entonces el bienestar se atrae a la casa. Increíblemente hay mucha gente cristiana que tiende a tomar estos elementos y aplicarlos dentro de su estilo de vida, digamos, no, tal vez a veces desconociendo cuál es el origen y lo que se busca. Obviamente hay una independencia de Dios en esto, ¿no? O el yin y el yang, el tema del equilibrio entre la tiniebla y la luz. El Wu Wei, que tiene que ver con ser moldeado por la experiencia, ¿sí? Ahí está un dibujito animado que no se llama exactamente así, pero algunos, ¿a quién vio Kung Fu Panda? ¿Sí? Hay varios, ya los mayores confiésenlo, ¿también lo vieron o no? Ya, no me dejen solo con esto porque yo... Bueno, claro, uno ve con los hijos, ve todos los dibujos animados que aparezcan, ¿no? Así que bueno, ahí está, pues el maestro no es exactamente el nombre, pero se basa en el perfil, el maestro Wu Wei, la tortuga, ¿se acuerdan? Sí. Y él siempre es como el equilibrio de todo. Llega el maestro Chifu y le dice que escapó Tai Lung. ¿Vieron la película, cierto? Claro, esa escena es clásica, escapó Tai Lung y le dice, maestro, traigo malas noticias. Y entonces, ¿qué le dice? Wu Wei le dice, no, Chifu, le dice, no hay ni buenas ni malas noticias, solo noticias. Y cuando él le dice, no, escapó Tai Lung, entonces él dice, esas son malas noticias. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Es una ironía de parte del dibujo animado, pero nos permite entender lo que está planteando de fondo esta filosofía, obviamente que es inconsistente con la realidad. Obviamente hay buenas noticias y hay malas noticias, ¿no? Pero a veces en esta búsqueda de equilibrio se puede llegar a negar la realidad, es lo que te plantea de alguna manera, ¿no? Bueno, eso es un dibujo animado que está muy influido, por ejemplo, por el taoísmo, ser moldeado por la experiencia. Y eso es una cuestión muy fuerte que está presente en las personas. Ayer lo traté con los varones. La diferencia entre ser moldeado por la experiencia, por la vida, y ser moldeado por el Señor. Hay una diferencia total. Pero muchas personas tienden a pretender ser moldeados por la experiencia. Y cuando la persona piensa así, entonces se mete en cosas buenas y malas. Porque en realidad, como quiere ser moldeado por la experiencia, incluso llega a sacralizar lo malo, vive en lo malo, asumiendo que eso le va a provocar algún bienestar. Incluso algunos llegan a ponerle texto bíblico a esas decisiones. ¿Han escuchado ustedes que mucha gente dice, un hijo de Dios, todas las cosas le ayudan a bien? ¿Sí? Sacado de contexto, totalmente.
y se aplica a este tipo de cuestiones. Como que parece que todo tipo de experiencia es válida para que nos vaya bien o para que aprendamos. ¿Será tan así? Si entonces la experiencia personal, nuestras decisiones buenas y malas finalmente son las que nos van a moldear, ¿para qué está la palabra del Señor diciéndonos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? ¿Dónde está entonces la dirección de Dios? ¿Es que tenemos que vivir en lo malo para entender que está mal? ¿O pudiésemos de manera más sabia escuchar la palabra del Señor, escucharlo a Él y ser dirigidos por Él? La filosofía oriental le dio mucha fuerza a este tipo de conceptos. Hay una frase de parte de uno de ellos, Amil Ray, que dice: lo que sea que venga, déjalo venir. Lo que se queda, déjalo que se quede. Lo que se va, déjalo ir. Eso dio pie a lo que se conoce como la filosofía del desapego, de Carl Jung, por ejemplo. Algunos también seguramente lo han leído, filósofo muy influyente también en algunas áreas de la psicología y tantos otros aspectos. La aceptación de nuestra sombra para completar nuestra identidad y ser nosotros mismos. No retengas a quien se aleja de ti, dice Jung, porque así no llegará quien desea acercarse. Es una frase muy conocida de parte de él. ¿Bien? Entonces son expresiones que demuestran cómo el ser humano va construyendo caminos. Yo no digo que todo lo que está ahí sea falso o incorrecto, pero evidentemente se mezclan con verdades, mentiras, inconsistencias y por supuesto generan un estilo de vida o generan una enseñanza que confunde a las personas. ¿Bien? Nosotros, por el contrario, tenemos ciertas miradas respecto a lo que el Señor dice en función de los caminos. Miren los caminos de la vida y miren lo que dice el Señor. Deje el impío su camino. Ese es Isaías 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, uno toma esta filosofía y nos infiltra por todos lados y lo contrastas con lo que la palabra del Señor dice, y claramente Dios dice: los caminos que ustedes construyen no son mis caminos. Mis caminos son más altos que los de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Si quieres una vida distinta, entonces ven a mí, dice el Señor. Deja tu camino y camina conmigo. Y es un desafío, entonces, para la vida cristiana, pero para cada ser humano. Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es más específico todavía en este asunto del camino. Porque para que no queden ambigüedades, Jesucristo mismo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ven? Él es el camino. Esto lo vimos la semana pasada, pero ahora lo conectamos con lo que veníamos dialogando. Entonces tienes el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento reforzando, pero ahora dándole una intensidad distinta. Se habla del camino de Dios entonces como una senda justa, con un propósito y un destino totalmente claro. No hay ambigüedades en lo que el Señor está ofreciendo. Nos muestra un camino como una senda ya recorrida por el Señor, por lo que tenemos ejemplo y referencia. ¿Han escuchado esa frase, se hace camino al andar? También viene de esta lógica, de esta filosofía, y también se han escrito canciones respecto a eso, ¿cierto? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Algunos ya la estaban cantando, lo estoy viendo desde acá todo. Sí, ¿ya? Bien. Sí, se hace camino al andar, dice. Y en realidad la Biblia te muestra una realidad distinta. No es que tú tengas que hacerlo en base a la experiencia, sino que más bien te está planteando de que hay un camino, que es el camino de Dios, y es un camino que ya ha sido recorrido por alguien. El camino lo recorrió Jesús. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Inventar un camino? No podemos. Claramente la Escritura dice que esto se trata de seguir los pasos de Jesús, seguir las pisadas de Jesús, seguir la senda y el rumbo que Él marcó. Por eso nuestro camino no solamente no es ambiguo, es total, es absolutamente claro y está como referencia especificado en una persona. Se nos habla directamente de la persona de Jesús, como la referencia
para el camino. Y todo seguimiento entonces debe ser un seguimiento activo, un seguimiento dinámico y perseverante tras los pasos de Jesús. Características fundamentales. Hoy estamos pensando en esto. Mucha gente celebra el Domingo de Ramos, la entrada triunfal, ¿cierto? Ese tipo de imágenes recorren la mente de las personas en esta fecha. Es el momento previo a esta Semana de Pasión. La entrada inaugural inaugura la Semana de Pasión de Jesús. Pero si hay una cosa que nos va mostrando en la vida de Jesús paso a paso, es que efectivamente seguir el camino del Señor es transitar la vida como Él y es transitar la vida en Él. Él va marcando la ruta, Él va marcando el paso. Esa entrada en Jerusalén en medio de las personas no es más que un paso más dentro de este camino al que el Padre invitó y que el Padre trazó. Jesucristo nos muestra con su ejemplo que lo correcto entonces es caminar con Él, es caminar en Él, es transitar esta vida como Él lo hizo en obediencia. Pero, ¿qué pasa si conociendo el camino aún así he caminado o estoy caminando fuera de él? Y aquí me refiero al camino en el sentido de esta senda moral, de esta senda justa, que deben seguir todos aquellos que creen en Jesucristo. Un camino trazado para el ser humano. ¿Qué pasa si conociendo el camino aún así he caminado o estoy caminando fuera de él? ¿Hay alguna salida para esto? Oremos antes de seguir. ¿Les parece? Ya. Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Bendícenos con tu palabra. Aliméntanos, ayúdanos, guíanos, sosténnos tú, Señor, y muéstranos cómo es que tenemos que seguirte. Que tu palabra nos alimente en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguna salida para esto? Miren este Salmo 119. De aquí voy a tomar solo algunos conceptos. Dice así, esta es una persona que ya está en el problema. La semana pasada vimos una secuencia de conceptos donde decía, me imagino que todos se acuerdan, ¿cierto? Claro. Examíname, pruébame. ¿Cuál era el otro? Deja en evidencia, muy bien. ¿Y la última? Guíame, muy bien. 4 conceptos, ¿sí? Y que son de alguna manera preventivos. Pero ¿qué pasa cuando la prevención no resultó? ¿Qué pasa cuando una persona da un paso y se ha equivocado o está en un camino que no debe estar? O por algún motivo está sacando los pies fuera del camino. Esta es una sección de la palabra que muestra a ese tipo de persona. Una persona que ya dio pasos fuera, una persona que ha estado caminando de manera incorrecta, una persona que se ha apartado de la senda, que conoce, que sabe, que entiende la palabra, que tal vez ha tenido una experiencia con Dios, que cree en Dios, pero que ha tenido sus pasos fuera o está caminando fuera de la senda que el Señor ha trazado. ¿Qué se puede hacer ahí? Este es un paso más allá de lo que vimos la semana pasada. Entonces, él escribe y dice esto: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Es una sección hermosa de un salmo, del Salmo 119, que es muy extenso. Solamente escogí esta sección, porque en esta sección hay algo que nos invita a considerar entonces qué significa realmente caminar en la gracia con el Señor. La semana pasada vimos estos conceptos: examíname, pruébame, deja en evidencia, guíame, ¿sí? Y ahí está lo preventivo. Si nosotros cada vez que tenemos que enfrentar decisiones o conflictos tomamos de alguna forma estos simples conceptos, evidentemente el Señor nos va a guiar
y va a abrir puertas también de bendición para nuestra vida, de tal forma que podamos entender y comprender nuestra realidad. Pero este pasaje, el que leímos, da un pasito más allá. Examinar, ¿recuerdan esto? Llegar a lo profundo del corazón. Conocer tiene que ver con una observación muy cuidadosa y personal que implica la posibilidad de ser instruido y corregido. El corazón, cuando se habla aquí en los Salmos, estamos hablando de la totalidad del ser, del alma, del ánimo, de los sentimientos, de los deseos, de los anhelos, del propósito, de la voluntad. Absolutamente todo está incorporado en ese concepto, es la totalidad del ser. Es el ser humano integral el que se está disponiendo delante de Dios. Y finalmente los pensamientos, que significan las decisiones, los planes y los proyectos. Así es que es la totalidad del ser, es la totalidad de la vida, es la totalidad de los propósitos y planes que están delante de la presencia del Señor. Todo está allí. Pero lo primero que hace este hombre, una vez que pasó este espacio preventivo y tal vez no resultó, lo primero que se hace en ese pasaje, en el Salmo 119, es un reconocimiento del estado espiritual. Si no hay verdad en la relación con Dios, y si no aplicamos lo primero que dijimos, esto de que Dios me examine, entonces yo no puedo reconocer mi verdadero estado delante de Él. Y si no hay verdad en esto, entonces no puede haber una verdadera sanidad. Entonces el primer choque tiene que ver con la verdad que yo he construido versus la verdad de Dios. Y lo que uno tendría que preguntarse es quién tiene la razón en esta historia. ¿La tiene Dios y su palabra o la tengo yo y mis anhelos? Entonces utiliza esta expresión: abatida hasta el polvo está mi alma. Esta es la realidad. No hay más. Aquí se acabó el encubrimiento, aquí se acabó cualquier anhelo de justificación. Aquí se acabó cualquier expectativa de poder resolver las cosas en mi propia fuerza. Aquí ya no queda nada. Se acabó. Se terminó. No sabemos en qué punto de su vida está ni lo que hizo la persona que escribió el Salmo, o tal vez lo que vio en otras personas. Pero simplemente hay un reconocimiento de una condición delante de Dios que se basa en la verdad de Dios y no en su propia verdad. Abatida está hasta el polvo, está mi alma. Y en el versículo 28, a consecuencia de esto, dice: se deshace mi alma de ansiedad como consecuencia. Esa es la condición. Esa es la condición de la persona. Si uno lo puede llevar a otras palabras, cada una de esas expresiones, estar abatido hasta, en el idioma original, quiere decir estar adherido a algo. Y el concepto del polvo se refiere también al lodo. ¿Bien? Y esta imposibilidad de salir de allí, porque es algo que me tiene atrapado. Y esa es la expresión que está usando el salmista. Estoy adherido al lodo y no puedo salir de aquí. Esa es la realidad. Ya no hay cómo encubrirlo. Ya no hay qué decir. Ya no hay cómo mostrar fuerza donde no las hay. Esta es mi realidad, esta es mi condición. Y de alguna manera, queridos hermanos, cuando nuestra vida se enfrenta a la verdad de Dios, si esto empieza a quedar en claro, entonces aquí comienza el principio de la sanidad. El reconocimiento verdadero ante los ojos de Dios de nuestra condición. Estoy adherido al lodo y no puedo salir. Y el se deshace mi alma es una expresión de llanto, de tristeza. Lloro con angustia, quiere decir. Lloro con angustia porque no encuentro una salida. Entonces miren esas dos expresiones que describen la condición de la persona. Estoy adherido al lodo y no puedo salir. Lloro con angustia porque no encuentro una salida. Yo podría preguntarle a usted y a mí mismo, ¿cuándo fue la última vez que lloré delante del Señor a causa de mi pecado? La última vez que abrí mi corazón y dejé que fuera la verdad de Dios la que me examinara, como vimos la semana pasada. ¿Cuándo fue ese examíname, Dios, hasta lo profundo de mi ser? No voy a luchar contigo, sino que voy a abrir mi vida y voy a simplemente esperar tu palabra, tu instrucción, tu corrección, tu prueba. ¿Cuándo fue la última vez que nos dolió el pecado? Porque esa hay una cuestión que es muy recurrente en el mundo de hoy, es la normalización del mal. En todas sus formas.
El mal se va normalizando y se va haciendo algo muy, no sé, muy experimentable, muy vivible, muy justificable. Y te encuentras con personas que dicen que creen en Dios, pero su estilo de vida no tiene nada que ver con esa convicción. Y es más, nosotros mismos hemos elaborado diferentes estrategias de diferentes áreas, ¿no?, para poder justificar ese tipo de cosas. Hasta aparentemente se ha dicho que el amor de Dios ampara las decisiones incorrectas del ser humano, cuando claramente la Biblia no dice eso. Entonces, esta primera parte es esencial. Estoy adherido al lodo y no puedo salir. Lloro con angustia porque no encuentro una salida. Piense en esto tan sencillo. ¿Cuándo fue la última vez que pecar delante del Señor y dañar a otras personas le dolió tanto que llegó a las lágrimas de angustia? ¿Cuándo fue la última vez que se encontró sin una salida y se dio cuenta que las fuerzas no eran suficientes? ¿Se dio cuenta que su capacidad y su inteligencia no eran suficientes? ¿Se dio cuenta que su capacidad estratégica era totalmente insuficiente para trazar una salida? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió tan desarmado que recurrió al Señor con una oración de angustia? ¿Sí? Esto es lo primero. Sin verdad, sin abrir el corazón para que Dios nos escudriñe, sea Él el que diga lo que está pasando, ¿cómo podremos entonces tener sanidad? Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Él dice, vivifícame. Esa expresión es profunda, porque resulta que el examen de su persona no lo puede hacer él mismo y se lo pide al Señor. Y en esa misma frase y oración también está diciendo, lo que yo necesito, la respuesta que necesito, tampoco puede venir de mí. La respuesta viene de ti, Señor. Entonces, en esta frase tan sencilla, Él está entregando la totalidad del ser. Vivifícame significa renuévame, Señor. ¿Alguien ha llegado al punto del dolor por pecar delante del Señor, que ha tenido que decir, Señor, estoy en el lodo, estoy como muerto, pero necesito vivir, necesito experimentar este poder y esta gracia que viene de tu presencia? ¿Alguien le ha dicho al Señor, clamando con todo el corazón en medio del llanto, renuévame, Señor? Renueva mis relaciones, renueva mi matrimonio, renueva la relación con mis hijos, renueva mi corazón, renuévame, Señor. Por diferentes motivos, ¿cuántos han llegado a ese punto de angustia en la vida? Por la pérdida, por el dolor, por las circunstancias adversas. Y entonces, en ese momento, clamar delante del Señor a la única fuente que puede darnos verdadera vida. Y entonces decir simplemente, Señor, renuévame. Dame nueva vida, Señor. Dame una nueva vida. Y hazme disfrutar todo lo que tú tienes para mí. Quiero vivir con un corazón agradecido por lo que ya me has entregado. Pero miren cómo se abre el corazón. ¿Se dieron cuenta que la semana pasada eran 4 conceptos? Acá esto es cada vez más profundo. Después dice, júzgame, me entrego a tus juicios, Señor, júzgame tú. El apóstol Pablo escribió en alguna sección de sus cartas justamente respecto de eso. Él dice, el juicio de las personas no me complica, dice, el juicio de mí mismo me preocupa, porque a veces tiendo yo a juzgarme y ser muy condescendiente conmigo mismo, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Pero si hay un juicio que me preocupa, dice, es el de Dios. Me interesa lo que Dios piense, me interesa lo que Dios tiene que decir. Entonces, si en base a este camino humano simplemente llegué a estar abatido hasta el polvo, ¿cómo es posible que piense entonces que desde allí va a salir una nueva vida o desde allí va a salir una respuesta que me ayude a caminar entonces correctamente con el Señor? Claramente el salmista sabe que no puede porque está desarmado delante de Dios, ya no hay nada más que decir. Él está abatido. Y entonces, después de pedir un renuévame, Señor, va a decir,
Señor, habla mi corazón y ordena tú mis pensamientos. Ordena tú mis caminos. Y utiliza esta expresión, júzgame. Vivifícame, júzgame. Si querían darle un efecto a las palabras, era el momento indicado. Sí. Bien. Renuévame, júzgame. Se van a acordar siempre del júzgame. Dicen que los conceptos asociados a los sonidos se quedan marcados en el corazón. Tal vez esto fue más voluntad del Señor de lo que creen, ¿eh? Lo digo por mí mismo también. Júzgame. ¿Quién le ha dicho al Señor algo así alguna vez? Me acuerdo que una vez cantábamos una canción, alguna vez se los mencioné, dice, quebrántame, Señor. Y una hermana me decía, oh, yo nunca cantaría algo así, me dijo. Quebrántame, Señor. Y dice, no lo haría. Pero uno piensa en las personas que a través de la historia han tenido esta necesidad. Jeremías dijo que obviamente él quería ser juzgado por el Señor. Isaías también lo dijo. Se sintió juzgado por el Señor y dijo, delante de ti estoy como muerto, dice él. ¿Sí? El rey David dice, es mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Mejor es tu misericordia que la vida, es mejor tu juicio. Júzgame tú, porque el gran error es pensar que nuestro juicio es el que nos va a dar el camino y el que nos va a dar la salida. Es el Señor el que tiene que entonces desnudar el corazón y desnudar la realidad del ser humano. Así es que pedir al Señor que sea Él el que me juzgue es el gran paso de sabiduría. Júzgame tú, Señor. Dime qué está bien y qué está mal. Hazme entender, dice el pasaje. Yo lo estoy resumiendo los conceptos. Hazme entender, se lo dice literalmente. Porque tenemos que reconocer que a veces nos ponemos, como dicen algunos uruguayos, tan reporfiados, porque le ponen el re siempre, ¿sí? Tenemos que reconocer que a veces somos reporfiados, ¿cierto? Bastante porfiados, sí. ¿Sí? Entonces, en esta tosudez o esta necedad que acompaña la vida, el salmista dice, hazme entender. Casi como oblígame a entender. Oblígame a comprender tu verdad. Y después le dice, susténtame. Ese susténtame puesto acá tiene que ver, una vez, Señor, que tú me juzgues, una vez que me hagas entender, sosténme. ¿Por qué está pidiendo que lo sustente? El peso del juicio y la comprensión de la verdad desde la perspectiva de Dios. Porque cuando Dios nos confronta con nuestra realidad, ¿quién puede quedar de pie? ¿Quién puede mantenerse en pie delante de Dios cuando es Dios el que te está diciendo las cosas? No estamos hablando de un hermano, no estamos hablando del pastor, no estamos hablando de eso, estamos hablando de el Señor hablando a tu vida. ¿Quién se puede quedar en pie cuando es el Señor el que te está haciendo entender qué está bien y qué está mal? Y entonces simplemente la siguiente palabra es muy sencilla, pero muy profunda. Susténtame, Señor. Como les decía Isaías, cuando está delante de la presencia del Señor ahí en el templo, él dice, ay de mí, porque siendo yo un hombre inmundo de labios, han visto al Señor. Yo, dice, una persona inmunda de labios, han visto al Señor. Han escuchado la voz de Dios. Susténtame, Señor. Miren la siguiente expresión del Salmo. Dice, aparta de mí la mentira. En la versión NTV dice, ayúdame para que deje de mentirme a mí mismo. Dice. Así dice. Júzgame tú, hazme entender, susténtame cuando escuche tu verdad, pero Señor, ayuda a que deje de mentirme a mí mismo. ¿Será que hacemos eso? ¿Mentirnos a nosotros mismos? Después esta petición es tremenda porque dice, no me avergüences. Hay varias versiones de esto, pero en todas lo que da a entender es que, Señor, no expongas mi vida en función de lo que he hecho. Ayúdame para que mi vida no quede en vergüenza delante de los demás. No me avergüences, Señor. Y al final le dice, ensancha mi corazón hacia ti para obedecerte.
que mi corazón, Señor, se ensanche para escuchar tu voz, para entender tu corrección, para comprender tu verdad, de tal manera que mi vida se aparte de la mentira, de tal forma que deje de mentirme a mí mismo, de tal forma que entienda tan profundamente tu palabra que entonces yo pueda conducirme en obediencia hacia ti. Así es que la historia comienza muy difícil. Estoy hasta el lodo, estoy en el polvo, estoy abatido, mi alma está doliente, estoy sufriendo a causa del pecado. Pero finalmente le dice, Señor, ensancha mi corazón para buscarte con intensidad. Ensancha mi corazón para obedecerte, para buscar de ti. Esta es la otra versión, la NTV. Ahí dice, estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Te conté mis planes y me respondiste. Ahora enséñame tus decretos. Eso es muy lindo, porque está diciendo, Señor, mis planes tal vez no son tan buenos. Te los conté, júzgalos tú, evalúalos tú, enséñame tú. Si estos planes que yo mismo he establecido o he trazado, realmente es lo que tú quieres para mi vida. ¿Cuántas veces trazamos el camino de esta manera? Asumiendo que lo que nosotros creemos es exactamente lo que Dios quiere. No siempre están alineados una cosa con la otra. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Y después viene decisiones concretas. Porque si uno ha pasado por todo este proceso y uno le pide al Señor que ensanche el corazón y que obre en la vida, el Señor lo hace, querido hermano. Y nos lleva a una vida de verdadera libertad. Esa falsa libertad que dice a mi manera, esa falsa libertad que dice yo construyo mis caminos, esa mentira del mundo que en realidad es esclavitud, en el Señor se transforma en verdadera libertad. Libertad para buscar a Dios, libertad para hacer su voluntad, libertad para vivir en la senda como Él la trazó. Líbrame de mentirme a mí mismo. Pero después dice en esa frase subrayada, he optado por ser fiel. Estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Porque si el Señor sana el corazón y nos ha dado libertad, es para que tomemos decisiones concretas y para que lo busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. ¿Sí? Y el Señor lo hace. Cuando el salmista va avanzando en su oración, lo que está haciendo de alguna manera muy sutil es mostrarnos que el Señor ya está obrando en su vida. Y está obrando de tal manera que la necedad da paso a la sabiduría, que la infidelidad da paso al anhelo de ser fiel al Señor, que la desobediencia da paso al anhelo por aferrarse a las leyes del Señor, que la ambigüedad, que el relativismo dan paso a la determinación para perseguir los mandatos del Señor. Por eso Él dice, he optado por ser fiel, estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas, me aferro a tus leyes. Versículo 32, perseguiré tus mandatos. Determinación. Libres para vivir en la voluntad del Señor. Esto lo vimos la semana pasada, el sometimiento definitivo de la voluntad. Guíame en el camino eterno. Implica en este concepto, sácame de este lugar y llévame por tu camino a donde tú quieres que yo esté. Trasládame, significa esa expresión. Transpórtame, encamíname, condúceme, pastoréame. ¿Se acuerdan de estas imágenes? Sácame de aquí, Señor. Y si es necesario, cárgame en tus hombros para que yo camine en tu voluntad. Determinación, anhelo de Dios. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga, te responderá. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. El Señor está con nosotros, queridos hermanos. Y el Señor hoy puede bendecir tu vida de una manera especial, personal.
Todos nosotros pudiésemos dar muchos ejemplos de los caminos que hemos recorrido a través de la vida. Pero el Señor está aquí hoy para bendecir tu vida, para que sometas cualquier camino que hayas construido a la voluntad de Él, al juicio de Él, a su verdad, a su amor, a su gracia. El Señor quiere guiar tu vida. El Señor quiere sostenerte. El Señor quiere juzgar. Tiene que ser Él el que hable la verdad a nuestra vida. Él el que determina entonces el peso de nuestras acciones y que nos muestre cómo es que tenemos que seguir al Señor. Jesucristo nos marcó el camino. Claramente lo hizo. Y nos mostró entonces a alguien obediente al Padre hasta el último instante, donde cada paso de su vida, cada momento de su vida es un hito de aquel que vive con alegría y con gozo sometiendo su vida al Señor. Ese es el camino del que cree en el Dios. Ese es el camino del que cree en el Señor Jesucristo. No hay otro camino posible. No hay variedad de caminos. No hay senderos humanos que te guíen entonces a un camino de vida. Solamente Jesucristo. Y hoy el Señor está aquí para bendecir tu vida. He compartido hasta las últimas predicaciones. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo. Mientras el Señor venga, que nuestras vidas estén sometidas a Él. Que el Señor habla nuestra vida y que sea Él entonces el que juzgue, que sea Él el que sane. Y si hay una petición que nosotros pudiésemos expresar desde lo profundo de nuestro corazón, en este instante, si las cosas no están bien, es decirle al Señor, Señor, renuévame, dame nueva vida, renueva mi corazón y renueva mis pensamientos y permíteme caminar contigo en integridad. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Oremos un momento delante de la presencia del Señor. Presente su vida allí delante del Señor. Hable con el Señor en esta hora. Le doy un minutito para que pueda orar al Señor.